Dedicarse al teatro es siempre una apuesta arriesgada. Centrarse en el público infantil, quizás el más duro de todos por su absoluta franqueza, ya es casi una heroicidad. Y mantenerse al pie del cañón durante 30 años roza directamente el milagro. Pero si hay alguien que lo ha conseguido, esos son Salacadula, la dupla formada por Luifer Rodríguez y Antonio Lorenzo, a la que posteriormente se unió Mari Carmen Sánchez, que en la década de los 90 soñaban con montar una banda para tocar jazz en algún club nocturno. Es evidente que la cosa evolucionó mucho, como nos contarán sus protagonistas. Haremos un repaso por sus 3 décadas de historia, que nos servirán al mismo tiempo para descubrir, entre otras cosas, cómo ha cambiado el público infantil a lo largo de los años y la importancia de fomentar la imaginación entre los más pequeños. Es hora de conversar con Salacadula, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bú. Yo hago milagros con esta canción, bibidi-babidi-bú. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La verdad que parece que fue ayer cuando empezaba a llevar a mis hijos a ver Salacadula con todo aquello fantástico que hacían. Empezaba en aquella época casi Salacadula y los chiquillos iban con una ilusión y los padres también. Muy buenas, aún recuerdo aquellos años en los que mi padre me llevaba al Salacadula, parece mentira, 30 años, y este año me veo a mí llevando a mis hijos, o sea que bueno, la mayor tiene 4 años y la llevaré porque es un espectáculo imperdible. Todas las navidades allí íbamos y la verdad que es un recuerdo que tengo muy bonito de las navidades con mi familia. 30 años sobre las tablas bien merecen una gran celebración. Y más cuando hablamos de una compañía familiar canaria que cada Navidad regresa con un nuevo espectáculo para deleite de los niños y los no tan niños. Porque Salacadula, o lo que es lo mismo, Luifer Rodríguez y Antonio Lorenzo, siempre han tenido claro que sus montajes debían resultar interesantes para público de todas las edades. Con la imaginación no se escatima y con la puesta en escena tampoco, porque una vez que logras ganarte una reputación, y eso siempre cuesta trabajo, no puedes dar un paso atrás. Tienes que ser fiel a ti mismo, aunque eso a veces conlleve más esfuerzo y la incomprensión de quienes te rodean. La música fue en un primer momento su nexo de unión, pero con el tiempo se han convertido también en grandes contadores de historias. Y hoy, en el mundo que viene, estamos deseosos de que nos cuenten la suya. Si tuviéramos que contar el cuento de Salacadula, ¿cómo lo empezamos? ¿Había una vez y luego qué? Había una vez 2 amigos que se juntaron en una noche muy bonita y muy del Cuasquía y empezamos a hablar de que Louis Armstrong había sacado un disco de Disney. Sí. ¿Por qué no hacíamos un grupo para tocar en el mismo Cuasquía? Ese fue el origen. Y Salacadula en el fondo ha conseguido que nuestra amistad se consolide por muchos años. Es lo más bonito de Salacadula. No todas las conversaciones de bar a determinadas horas de la noche acaban siendo tan fructíferas. Sí. No. Sin lugar a dudas. No. Aquí tuvimos el ángel de Toñín Barrera, que recordarás que era el líder de Cuasquía. Y en aquel momento él me dice, oye, eso que estás comentando, eso es una idea magnífica para llevarlo a un teatro. Claro, nosotros íbamos a montar una banda para hacer bolos en directo. Querían bolos de club de jazz. De club de jazz. Sí. Queríamos además hacer música para mayores. Y luego, con el tiempo, lo que hicimos fue eso. O sea, hacíamos espectáculos para mayores que le gustaran a los niños, pero seguimos haciendo música con calidad de arreglos y demás, intentando seguir esa misma línea de que el mayor vaya y se divierta con nosotros, ¿no? Entonces, el Toñín nos empujó y a partir de ahí pues empezamos a
a construir lo que después fue Salacadula, ¿no? Y bueno, y eso, a ver si gustaba, tampoco lo tendrían tan claro, ¿no? Claro, No teníamos nada claro, o sea, que yo fue un tirarse a la piscina en toda regla, porque aparte Las Palmas de Gran Canaria era una ciudad que no tenía en Navidad nada especial más que el circo que venía de vez en cuando, el circo Ringland. Y, y entonces, bueno, fue como una apuesta por decir, oye, y esto puede ocurrir. Lo que dice Antonio, se alinearon una serie de planetas y conseguimos llenar los teatros ese año. Nosotros el estreno fue un caos apoteósico, pero la magia del teatro, todo se fue uniendo y la gente salió encantada y bueno, nos han seguido apoyando. El éxito de Salacadula es los llenos. realmente Luis te está contando algo, pero fuimos muy osados. Claro, O sea, no, que nos yo tiramos... no les iba a dejar irse Claro. sin que me expliquen un poco más ese caos. Mira, ese caos parte de la base que no existían los móviles, no había internet. Las entradas del teatro se compraban unos tacos y se vendían, las empezamos a vender en Triana. Ustedes mismos. Nosotros mismos. Sí, Por las noches la recaudación íbamos a buscarlo, salíamos casi escondidos porque no había ni transferencias, ni había, o sea, tenías que salir con el dinero todas las noches de la recaudación de las 20 entradas que compraste, ¿no? Entonces, claro, tú tenías un presupuesto y yo le decía a Luis muchas noches, oye, ¿y vamos a llegar a poder pagar todo esto? Porque claro, era algo nuevo, incluso para las propias instituciones. Tocamos en la puerta y le dijimos, mira, somos Salacadula, y nos miraban como diciendo, ¿esto de dónde salieron? Empezó también con el cariño con los músicos que comenzamos la andadura, que ellos también creyeron en el proyecto y se estaban arriesgando a algo que no se sabía cómo iba a terminar. Empezamos a vender entradas y nos disfrazábamos. Luis y yo nos hacíamos un día de gnomos, otro día de enanito y nos poníamos disfraces para intentar atraer al público para que comprara eso que se llamaba Salacadula. O sea, era una cosa, no había, como te dije antes... Pero esa maniobra de marketing hoy en día se estudiaría en las escuelas, en realidad era un marketing agresivo, potente. Era tan agresivo que abordábamos a la gente en la calle y los convencíamos, mira, compra la entrada porque se lo vas a pasar muy bien. Y tus de ahí la hijos, famosa leyenda de niño, si en la calle un desconocido te quiere vender una entrada, tú dile que no. Ahí empezó todo. Y nada, y empezamos a vender y empezamos a ver cómo en aquellas cuadritas, aquellos mapas del teatro se iban poniendo las cruces porque se hacía a mano, ¿no? Esto está ocupado. Esto está ocupado, esto está ocupado. Y entonces de vez en cuando le decía, Luis, vete a ver, mira la función, la primera de todas, mira cómo está y tal. Y claro, ya empezamos a ver mucho azul, que era el bolígrafo que se utilizaba, y eso significaba que estábamos llevando a buen puerto una idea que surge en una noche de verano, ¿no? O sea, esto en el Teatro Pérez Galdós, ¿no? Y esto en el Teatro Pérez Galdós, el antiguo. Sí. Que era un teatro totalmente distinto al de hoy en día, ¿no? Y ahí vendimos ese primer espectáculo, vendimos un segundo espectáculo y el boca a boca hizo que se vendiera el resto. O sea, fue algo mágico. Realmente estamos muy agradecidos porque la respuesta del público desde la primera vez que hicimos algo encima del escenario fue maravilloso hasta el día de hoy. No es sencillo encontrar solución cuando solo te tienes a ti, pero es más guay cuando es la ocasión de tener tus amigos aquí. Oh, es más guay con tus amigos también. Oh, es más guay con tus amigos también. ¿Quién era el público ese? Porque eso, ustedes pensaban en un concierto para mayores. Sí. ¿Desde el principio aparecieron ya los niños? ¿O? Sí, los niños aparecieron porque, claro, ya después un poco graduamos el... Ustedes enfocaron bien ahí. Claro, ahí sí fue el momento que dijimos, ¿qué hay en Las Palmas de calidad para los niños? Y realmente no había mucho donde elegir. A los niños se les trataba, no todo el mundo, pero había compañías, sobre todo compañías foráneas, ¿no? que le decían, a ver, niños, vamos a cantar las canciones de... Y entonces nosotros intentamos dar otra cosa. Intentamos desde el principio dar arreglos musicales con una buena banda, música en directo, buenos cantantes, un guión que en aquel momento era un poco empastar, era un poco pegamento entre canciones y tal, y creamos algo que al final gustó.
Al principio estaban ustedes solos con todas estas locuras y la ayuda de la magia de Disney, porque al principio el repertorio Disney Sí, era claro, fundamental, ¿no? Sí, no, es que nos basábamos en la música que tocábamos, básicamente era la música Disney y músicas que nosotros teníamos de nuestra infancia, como Los Payasos de la Tele, Sí. ese tipo de los dibujos animados, La Abeja Maya, todo ese tipo de canciones. Pero yo creo que, por lo que estaba hablando Antonio, el éxito nuestro o la combinación de que eso se imaginó para en una noche, como dice de bar, para trabajar con adultos era coger lo infantil y convertirlo en algo más golfo para por la noche y reírnos. Entonces hay algo de eso en Salacadula. Salacadula es un híbrido entre mayores y niños, porque al final, yo por ejemplo que escribo normalmente los guiones, yo nunca pienso en los niños cuando escribo. Yo añado a los niños una vez está el guión hecho, que voy haciéndolo más infantil y voy dándole el toque de imagen, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el resultado de nuestros espectáculos o del sello Salacadula es que creo que conseguimos que los mayores fueran con los niños a disfrutar de un espectáculo, no a llevar a los niños. Y eso se nota muchísimo, ¿no? Cuando vienen los padres con los niños juntos a disfrutar y cuando vienen los padres que vienen a traer a los niños. Entonces, cuando surge esa magia, yo creo que tiene que ver con eso, con ese doble lenguaje que utilizamos. Pero además desde la propia esencia de, oye, Louis Armstrong, ni más ni menos, una leyenda del jazz que ha sacado este disco, nos inspira para hacer esto otro. Y luego la elección inicial del repertorio, que muchos de esos temas que salían en las películas clásicas de Disney son temazos hechos por músicos espectaculares, ¿no? Y eso ya también daba una base que no estaban utilizando pues ese repertorio a veces excesivamente simplificado, con canciones machaconas que nos la queremos quitar de encima, sino todo lo contrario, ¿no? Ahí fíjate que jugó un papel fundamental en esos primeros pasos la persona que dirigió la primera banda de Salacadula, que fue Ricardo Montelongo. Ricardo era profesor mío de guitarra. Sí. Y ahí tuvimos el contacto y Ricardo tuvo la habilidad de coger esas obras de arte y tratarlas con mucho cariño, con mucha profesionalidad y que funcionaban en estilos totalmente distintos a los que se crearon, ¿no? Eso no es muy fácil de hacer, ¿no? Complicado arreglar temas de estas características y convertirlos en otra cosa, en algo muy nuestro, adaptado a la banda que habíamos montado, donde había un señor que tocaba un instrumento que se llama timple, que era muy grande y el timple era muy pequeño, que al principio decíamos, oye, vamos a meter un banjo. Y fue Luífer el que en un momento determinado dice, no, un banjo no, que eso no es muy nuestro, vamos a meter un timple. Entonces había un señor que se llamaba José Antonio Ramos, y José Antonio fue en nuestro banjo particular con su timple, que era de las primeras apariciones del timple en una Big Bang, ¿no? Porque al final fue una Big Bang. Y todo eso llevado, hilado y cosido por Ricardo Montelongo, ¿no? Y ese fue, creo que el primer momento de calidad que tuvo Salacadula. Es que bueno, mencionas a José Antonio Ramos, evidentemente, no solo por lo que se le echa de menos, sino por su legado musical. A lo mejor resalta, pero si nos ponemos a analizar todas las bandas de Salacadula, ahí hay un quién es quién del programa musical canario, ¿no? Sí, nosotros hemos intentado tener, y yo creo que hemos conseguido tener a muchos de los mejores músicos que hemos tenido en Canarias o que tenemos en Canarias. Ese siempre fue uno de los elementos fundamentales, tener una banda que suene. Nosotros intentamos alejarnos de otras posibilidades que pueden ser más desde el punto de vista, si quieres, hasta de producción, mucho más sencillo, ¿no? O sea, hoy en día grabas y al final, bueno, hay quien te dice, oye, estás loco, meter músicos en directo. Podrían poner música grabada y cantar en playback. Si lo grabas, pones un playback y la gente, el público, ni se va a enterar, porque después el público sí se entera. El público sabe a lo que va. El público, cuando compra Salacadula, quiere ver una banda encima del escenario. Y esa para nosotros fue una línea roja absoluta. Innegociable. Muchas veces nos han venido pues alguna institución que te dice, oye, mira, es que no podemos llevar esto es muy grande, pero mira, si llevas los muñecos
y pones, y que vaya Luífer y Mari Carmen y tal, y hacen una cosita y tal. Mira, eso no es Salacadula. Hay otras compañías que tienen formatos más adaptados a tus necesidades y lo pueden hacer, pero nosotros somos otra cosa. Yo creo que la energía que tiene el espectáculo siempre, cada vez que se ha hecho, porque una cosa es lo que me gustó más uno que otro, que eso siempre existe, pero la energía del trabajo del grupo que se crea, como ya también llevamos mucho tiempo con una base que es más o menos la misma, tanto músicos como actores, bailarines, entonces todo eso, y el público, los teatros llenos, entonces el Teatro Pere Galdós, que es una magia, claro, esa energía que se crea, esa ilusión, ese espíritu de Peter Pan que llega cada año, yo creo que es algo que todo el mundo que tenga corazón se lo lleva para sí, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales de que los músicos en general que han estado con nosotros, los artistas que han estado con nosotros, tienen un recuerdo muy bonito de haber participado, ¿no? Otra cosa que no ha cambiado en estos 30 años es que ustedes siguen siendo una especie de estrella fugaz que aparece en Navidad, hace esas funciones y vuelve a desaparecer, vuelve a guardarse. Podrían haberse reconvertido en compañía infantil durante todo el año y girar y moverse por más sitios. Es complicado las inversiones y los apoyos para este tipo de obra de gran formato y además dedicado a los niños, ¿no? O sea, parece que hay otros segmentos de población que les es más fácil, o sea, cosas que se hacen para otro tipo de segmentos de población y llegan y acceden a la iniciativa privada, a la inversión pública en cultura. El tema infantil es más complicado. Yo me he encontrado a veces de intentar rodar, girar alguna de nuestras obras y decir, no, es que ustedes son muchos. Entonces tú le dices, oye, pero hay otros grupos de música canaria, por ejemplo, que siempre se mueve mucha gente. Claro, pero lo de ustedes es para niños. Entonces ya te arrugas, ¿no? Y eso nos ha pasado en muchas ocasiones. Y no es nada fácil mover esto. A veces da la sensación que algunos prefieren esa obra más pequeñita, más de pequeño formato, porque los costes que tiene eso, pues están más adaptados a lo mejor a sus economías, ¿no? Sí, yo creo que tristemente es un poco lo que comentaba. Hay algo en el precio de las cosas, ¿no? Que es calidad-precio. Entonces, si Salacadula en vez de ser para la familia hubiera sido para adultos, posiblemente hubiéramos hecho más cosas, hubiéramos girado posiblemente, hubiera estado más presente de otra manera en la cultura, pero los espectáculos familiares, infantiles, me gusta llamarlo más familiar que infantil, porque nos dedicamos de otra manera, siempre tiene ese hándicap de decir, hay un presupuesto y los niños al final son para niños. Es como, tiene un poco eso que es triste, ¿no? Yo creo que los niños son el futuro, el potencial. Para nosotros es muy grato ver a muchísimos profesores y profesoras que han hablado con nosotros y decirnos que yo, por ejemplo, digo en clase, ¿han ido alguna vez al teatro? Y el 80% decir, yo fui a Salacadula. Entonces, creo que ahí hay un error, ¿no? De base. Ese total es para niños, no casa nada con luego otros valores que siempre tenemos de decir que es que hay que educarlos de la mejor manera, ¿no? Parece que a veces se aplica y a veces no, ¿no? Claro, hay muchos ayuntamientos que dicen, bueno, si es que esto vale mucho, quita cosas. Entonces nosotros nunca hemos querido pasar esa línea roja y siempre hemos dicho, Salacadula tiene este formato, incluso en épocas malas que ha habido, cuando la crisis, etcétera, nosotros nunca renunciamos a estar, pero no podíamos hacer espectáculos nuevos. Entonces, bueno, nos adaptábamos a años mejores y años peores, pero tratar de estar con el formato que nosotros tenemos. Sería un error pensar que por dirigirse al público infantil uno puede bajar el listón de exigencia. Si acaso hay que subirlo, porque los niños son el público más difícil, como saben compañías como La Colmenita de Cuba, que funciona como proyecto pedagógico y artístico, o el Teatro Drag de la República Checa, que combina teatro físico y clown. Pero regresando a Salacadula, lo que empezó siendo un show enteramente musical, poco a poco ha ido derivando en algo mucho más sofisticado y complejo, por lo que fue necesario aumentar el equipo, lo que trajo consigo la aparición en escena, nunca mejor dicho, de Mari Carmen Sánchez. Mis primeros recuerdos de Salacadula fue de regidora.
Sí, o sea, yo veía Salacadula desde el patio de butacas porque Luisfer y yo somos amigos de toda la vida. Y bueno, pues era más musical, no había tanto historia dramática, ¿no? De teatro y demás. Entonces, bueno, yo quería entrar de alguna manera y me dijo Luisfer, venga, pues venga, de regidora. Y después ya cuando la cosa se fue poniendo más teatral, ya había una trama, ya necesitaban más actores y demás, pues ya entré ahí. En El laberinto de los sueños se llamó el primer espectáculo de Salacadula en el que yo intervine ya en el escenario. He colaborado muchas veces en el guión con Luisfer, el ideólogo es él, ¿no? Pero sí que es verdad que entre los dos le damos muchísimas vueltas a las cosas y demás y nos divertimos mucho haciéndolo, porque yo creo que el secreto fundamental de Salacadula es que a nosotros nos divierte mucho escribirlo y por supuesto disfrutarlo en el escenario, ¿no? Con un elencazo de una música maravillosa, bailarines, actores. Es un regalo, para mí es el regalo de todos los años. Es el regalo que me traen los Reyes o Papá Noel todos los años. No hemos hablado de, yo creo, la evolución ya definitiva, que es cuando dejan atrás el repertorio clásico y empiezan ustedes a crear repertorio. Eso también cambia mucho las cosas. Sí, eso ya fue una evolución para mí natural, ¿no? Porque yo vengo del teatro y siempre uno cuando está en las tablas intenta aportar algo, ¿no? a su paso por la vida. Y en este caso Salacadula pasó de ser una compañía que hacía versiones, digamos, de los temas a intentar hacer libreto original y música original, que yo creo que ese para mí es el sueño y un poco el escalón que quisimos subir, ¿no? Y manteniendo, sobre todo el reto era mantener que no nos vinieran a ver por las canciones que tocábamos, sino por la esencia de nuestro sello, ¿no? Y eso, cuando nos pasó la primera vez, dijimos, pues este es el camino. Un salto grande. ¿Les dio miedo al principio? Hombre, Luisfer no te dirá a lo mejor que no tanto, ¿no? Sí. Porque, bueno, él es el director artístico de la compañía y lo lleva muy bien, los guiones son magníficos, pero a mí como productor, pues sí me pasaban dos cosas. Como productor me daba miedo y como músico me fastidiaba, porque me quitaban minutos de música para entrar ya a una parte más teatral. Pero al final Luisfer tenía razón. Y ese salto que dimos fue un salto importantísimo. Yo diría que ha sido ya nos ha puesto la brújula hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Y ha sido fantástico el tener un guión propio y tener esas composiciones también de la propia compañía que compiten a la par con otras músicas que hemos tocado anteriormente. O sea, yo no he visto un espectáculo 100% música original, como la gente, el público, te decía, oye, fantástico, es que la música este año, y eso te llena el pecho, ¿no? Porque al final dices, oye, pues ha funcionado, ¿no? Que no es fácil. Volvemos a lo de rodearse bien. Estaban en aquellos inicios los arreglos de Ricardo Montelongo y ahora están con Lisandro Rodríguez en toda la composición musical, que claro, también es otra garantía. Lisandro era una persona que conocí en una tienda de venta de instrumentos musicales hace muchos años. Y él se me acerca un día y me dice, oye Antonio, me gustaría que algún día me dieses una oportunidad para grabar, para hacer algún tema para Salacadula. Bueno, yo me quedé con esa cuestión, pero en aquel momento dirigía la banda Germán Arias, otro músico magnífico que perdona que te interrumpa en este momento, Germán Arias, el encuentro con él fue el detonante de que empezáramos a hacer música original con los libretos. Sí, ahí fue el momento que Germán empieza a hacer música original y en aquel momento, bueno, pues nosotros somos muy fieles pues, a nuestros directores de cada una de las áreas y en aquel momento pues no se daba la circunstancia. En el momento que se dio la circunstancia de que necesitábamos pues, un poco de savia nueva por diferentes motivos, le dije a Luisfer, oye, una vez Lisandro Rodríguez me dijo esto, ¿no? Y le digo, mira, ¿por qué no llamamos a esta gran persona? Porque él es un magnífico músico, pero destacaría su valor humano, ¿no? Y entonces tuvimos la suerte de que engañamos a Lisandro. Lisandro se unió al equipo y yo he visto hacer magia a Lisandro con la música. Yo como creador, el poder de repente encontrarme con
no sería mi media naranja, sino mi medio disco, ¿no? Entonces es encontrar una persona con la que hablo, desde la cabeza nos entendemos, es una persona que tiene una visión muy visual de la música, de hecho hace mucha banda sonora para películas. Entonces, claro, cuando le cuentas una idea, traducirla a música, encontrar una persona que tengamos tanta empatía en ese aspecto, yo lo llamo por teléfono y digo, mira, tengo la idea para la canción, es esta, papá, le meto un rollo, y él a los 2 o 3 días me aparece con un borrador y me dice, mira, ¿esto te parece? Y siempre acierta un 97%. Yo encantado, y sobre todo cuando hay una comunicación tan fluida entre el director y que habla y le entiendo lo que me quiere transmitir para cada una de las canciones. Y bueno, este es el 3er año y a veces acierto en mayor o menor manera, pero con él parece que en los 3 años ha ido súper bien y encantado. Es un trabajo francamente fascinante. Adoro hacer música infantil, es decir, mi carrera abarca muchísimos campos y me encanta hacer música para infantiles, porque no es que sea la música infantil, digamos, más sencilla o más simple. Hay músicas infantiles que son tremendamente originales y fascinantes, y yo intento acercarme un poco a eso, dándole un toque pues de mucha calidad, intentándolo. Y además tiendo a orquestar bastante las canciones en la medida de lo posible. Somos una banda, pero siempre que la banda suena real, en directo, pero intento meter unas cuerdas, intento que eso me ayuda a encontrar ese color que ando siempre buscando. Y los nuevos niños, los que siguen yendo a espectáculos de Salacadula, que pues ya están conviviendo de manera natural con esa inteligencia artificial, pegados a las pantallas, difícil de impresionarlos. ¿Cómo son ante un espectáculo de Mira, esto? yo te voy a poner, porque para nosotros eso es vital. O sea, los niños son los críticos más importantes que hay en el mundo, ¿no? El niño, cuando le gusta una cosa, la sigue, y cuando no le gusta, en el segundo 2 pasa de ti y se pone a correr por los pasillos de los teatros. Directamente. Para nosotros esa es la prueba del algodón. Si el niño se sienta y se pasa 1 hora y media viendo el espectáculo, eso ha funcionado. Eso le ha llegado. Y eso tenemos la suerte de decir que lo conseguimos. Eso no es fácil. O sea, el niño se despista con mucha... Des en cuenta que nosotros siempre decimos que nuestros espectáculos son para niños mayores de 1 año hasta 99. Es lo que siempre decimos, ¿no? Pero claro, en esas primeras edades no es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 10. Las percepciones son totalmente distintas. Pues logramos aglutinar esas edades y que el niño esté pendiente de lo que está pasando encima del escenario. Pero eso es un logro. ¿Ustedes han tenido que cambiar para que esos niños de nuevas generaciones, o al final no cambian tanto los niños como pensábamos? Yo creo que los niños esencialmente son lo mismo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, mi idea cuando hablábamos al principio de Salacadula, Salacadula yo lo creo desde mi vivencia personal. Entonces, hay algo que por eso siempre apostamos por la familia, ¿no? Es decir, yo siempre recordaba cuando iba al circo con mis padres, o cuando iba a ver algún espectáculo, alguna cosa por ahí con mis padres, que me sacaban de mi horario normal, de niño, que tienes que, no, es tarde, más tarde de las 5 es tarde y tal. Entonces, claro, llegabas al circo, era de noche, y yo tenía la vivencia de todo un día especial. O sea, desde que comías al mediodía ya estabas diciendo, ahora te vistes, que tenemos que estar en Las Palmas a no sé qué, para la entrada. Y ya iba al teatro o iba al circo y ya llegaba de noche, los bombillos, llegaba tarde a mi casa, me acostaba tarde ese día. Y sobre todo, mis padres se olvidaban de ser padres por momentos. Padre, me refiero el padre diario, ¿no? El rutinario. Y de repente veía a mi padre pues con los payasos haciendo el payaso, comiéndose un algodón de azúcar y manchándose la cara. Y un poco mi idea siempre ha sido así. Los niños yo creo que empatizan. Y si el padre y los padres se lo están pasando bien, el niño se lo pasa bien. Entonces, siempre hemos trabajado con esa sinergia, ¿no? Y yo, en mi experiencia de estos 30 años, los niños, más allá de que ahora están pegados a una pantalla y tal, la esencia del niño cuando lo sacas de ahí sigue siendo prácticamente igual. Y no estamos solos.